Hola, ¿cómo están? Le vamos a dar continuidad a la historia de la iglesia. Jesús en su tiempo. ¿Cómo conocemos a Jesús? Vamos ahorita a dar el relato de la palabra viva y perdurable. Recuerde, la palabra viva y perdurable. Separados pues, paganos y judíos, no nos queda sino volvernos hacia quienes desde el comienzo se declararon a favor de Jesús, hacia los cristianos. Naturalmente por ellos es por quienes los conocemos con más amplitud y el haz de su testimonio es tan sólido que siglos de crítica no han podido disociarlo. Sin embargo, en el umbral de un examen de estos textos se presenta una dificultad no ligera para el hombre moderno. Habituado desde su nacimiento a no aprender nada sino por medio de la imprenta y en lo impreso, cada uno de nosotros se representa toda tradición referente a Cristo bajo la forma habitual de unos libritos. Ahora bien, es cierto absolutamente que la enseñanza cristiana más antigua desdeñaba el texto escrito y era rigurosamente oral. O sea que era una tradición oral, transmitido de voz en voz. Nadie ignora que el medio social en que vivió Jesús fue el de gente muy humilde, obreros, artesanos, pecadores del lago de Tiberíades. Y como forma de cuestión podemos decir, ¿cuántos entre sus 12 discípulos sabían escribir? Con certeza podemos decir que Leví, llamado Mateo, el recaudador de contribuciones, y Judas, el cajero del grupo. Ahora seguimos cuestionándonos. ¿Y los demás? ¿Será que sabían escribir los demás? Eso lo podemos decir que lo ignoramos. Pero aun cuando todos hubieran sido versados en el arte de los escribas, no hubiesen ciertamente preferido la letra a la palabra, pues era habitual entre los semitas, por lejos de que nos remontemos en la historia de Israel, la preferencia de la palabra a la escritura. O sea que una de las preferencias en el tiempo de Jesús era la palabra, o sea, todo era transmitido oralmente y no tanto lo escrito. Hace apenas 30 años, el crítico libre Salomón Reinach, cuyos errores y afirmaciones tendenciosas son incontables, declaró lisa y llanamente que se negaba a considerar como historia una redacción de los discursos de Jesús fundada sobre los recuerdos de analfabetos. Renan, sin embargo, supo enfocar la cuestión mucho mejor, y desde entonces numerosos trabajos, especialmente los de reverendo House, han acabado de probar que sí, los discípulos de Jesús no tuvieron certificado de estudio, no por eso su testimonio es menor digno de fe. Podemos entonces ver aquí en Papías, el viejo obispo de Frigia, que hacia el 130 invocaba la autoridad de la palabra viva y perdurable. O sea que en ese tiempo era una autoridad lo que era la palabra viva. O sea, no era algo escrito. O sea, la palabra viva y perdurable tenía absolutamente toda la razón. O sea, la memoria, tanto en los israelitas como en los
árabes nada tiene de común con la nuestra. O sea que es sumamente muy diferente en los tiempos de antes como los tiempos que nosotros vivimos ahora. O sea, muy diferente. Tan empobrecida, tan esclerotizada. Los discípulos de un maestro lo escuchaban y retenían sus palabras de memoria. Ahora ya todo lo retenemos en el teléfono, no de memoria. Entonces, gracias a un entrenamiento especial que se imponía al niño desde sus primeros estudios, vamos a hacer una pregunta. ¿No fueron redactados o redactadas las profecías de Jeremías después de 22 años de recitación oral? Otra pregunta. ¿Qué otra cosa es la Mishnah? La parte más esencial del Talmud, que la tardía escritura de una enseñanza hecha de viva voz. Una enseñanza hecha de viva voz. Vamos a cuestionarnos nuevamente. ¿No se elaboró todo el Corán íntegro por el mismo método? O sea, todo fue oral. Un buen discípulo decía: los rabinos judíos es semejante a una cisterna bien construida, de donde no se escapa ni una gota de agua. Antes de ser redactado el Evangelio, fue conservado así, en una memoria sin fisura, mucho más intacta de cuanto podemos imaginar. O sea que todos los relatos de los evangelios, todo fue oral, o sea, se guardó oralmente en la memoria, porque era una de las tácticas, se puede decir, o una de las formas en la cual las cosas se guardaban. Todo era memorizado, y nos da el ejemplo como una cisterna bien construida, y se le pone agua y no se escapa nada. Podemos ver entonces que este arte de aprender y de retener estaba ligado a un arte de hablar, fundado sobre el ritmo y la memotecnia, en la cual participaba el cuerpo entero por medio de vaivenes, mímicas e incluso de la misma danza. Cuando podemos ver que cuando en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 31 al 32, se alude a esos niños que, sentados en la plaza pública, se responden los unos a los otros. Os tocamos la flauta y no danzasteis. Entonamos endechas y no llorasteis. Captamos ahí uno de esos medios de ayuda a la memoria, haciendo repetir versículos a voces alternadas. Entonces, todo un conjunto de trucos pedagógicos estaba previsto para ayudar al espíritu a recordar con precisión. El empleo de cadencias regulares, a menudo de forma estrófica, el uso de ciertas palabras impresionantes, verdaderas grapas de discurso a las cuales se adherían los desarrollos posteriores. El recurso a los paralelismos y a las antítesis que arrastran la memoria casi automáticamente. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. No juzguéis para no ser juzgados, pues con el juicio que juzgaréis seréis juzgados. Son entre muchos otros ejemplos de estos paralelismos y todo el sermón de la montaña tal como es referido en San Lucas capítulo 6 versículo 20 al 29. Con su ascensión de bienaventuranzas
y de maldiciones, es un perfecto ejemplo del procedimiento antitético. Así, por este metódico entrenamiento de la palabra y de la memoria, se explica la facilidad con la cual podía improvisar el hombre del pueblo, incluso a un hombre o los hombres inalfabetos. Podían improvisarlo de esta manera. Y también la evidente huella de alusiones literarias en todos los textos evangélicos. Jesús cita las Escrituras muy frecuentemente, y cuando la Virgen María deja brotar su sublime canto de gracia, el Magnificat, las alusiones bíblicas surgen en ella con toda la espontaneidad de esos conocimientos profundos de que en nosotros forman cuerpo con la conciencia. La enseñanza de Cristo conservase pues por este medio que era habitual a los judíos. Cuánto nos sorprende en el Evangelio las fórmulas que le son atribuidas por la fuerza de su belleza, por la exactitud de su estilo. Tienen, dice bellamente Renan, una especie de brío dulce y terrible a un tiempo, una fuerza, me atrevo a decir, divina. Eso decía este hombre, Renan, dice él que tenía una fuerza. Él dice que se atrevía a decir de que las palabras del Evangelio tienen una fuerza divina, que las separa del contexto y las hace fácilmente recognoscibles. Él dice que al leerlas no se puede dudar un instante de que sean palabras salidas de sus labios. En esta tradición oral que se constituyó mientras Jesús vivía, esas fórmulas impresionantes debieron ser conservadas más precisamente y romanos experimentaron los discípulos el deseo de fijar por escrito sus enseñanzas. Sería algo así como centones de aforismos y de sentencias pronunciadas por Jesús, lo que constituirían sus primeros libros. Dios así forma fija a las palabras por él pronunciadas. Han pasado desde esos centones a nuestros textos tradicionales todas las frases de Cristo. Quizás no. Conocemos en efecto sentencias semejantes que no figuran en nuestros evangelios actuales y que sin embargo tienen el brillo de la palabra crística. Por ejemplo, San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 35, cita esta frase de Jesús: mayor felicidad es dar que recibir. Y ni un instante se duda de su autenticidad. Se han encontrado algunos otros en los padres de la iglesia y en los polemistas de los primeros siglos. Quien se acerca a mí, se acerca al fuego. Quien de mí se aleja del reino. Y si viste a tu hermano, viste a tu Dios. ¿No son dos joyas esos dos aforismos citados, el primero por Orígenes y el segundo por Clemente de Alejandría y Tertuliano? Se las descubre también en manuscritos viejísimos de la Escritura, como ese texto que el protestante Teodoro de Bessé
encontró en el convento de San Ireneo de León y envió a la Universidad de Cambridge con esta prudente nota: más para ocultar que para publicar, y que contiene un asombroso aforismo sobre el sábado, o como esos papiros que la arena de Egipto deja escapar a veces de su seno, entre los cuales los más célebres son los de Oxirrinco, descubiertos a fines del siglo último, y en donde se ven perlas como estas: allí donde están dos, no están sin Dios. Compárese con San Mateo capítulo 18, versículo 20. Y también: levanta la piedra y me acostarás allí. Hiende la madera, yo estoy dentro. Se dirá que estos documentos no añaden sino detalles, pero cuanto se refiere a Jesús es precioso, y leyendo las logías dichas a los Agrapa, cosas no vertidas a la Escritura, se percata aún mejor de lo que eran estos primeros testimonios de las Escrituras cristianas en su comienzo. Si a estos centones de sentencias se añade relatos sobre los gestos de Jesús, sobre su humanidad, sobre los incidentes de su vida, pues como dice San Agustín, siendo Cristo la palabra de Dios, sus mismos actos son para nosotros palabras y enseñanzas. Se tendrá esas especies de borradores, de mementos, más completos que los propagandistas de la nueva fe llevan consigo, y cuya existencia no es atestiguada por una precisa alusión a San Lucas al comienzo de su evangelio. Incluso se puede tener una idea de lo que fueron estos resúmenes, estos preevangelios, leyendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 37 al 41. El breve discurso que pronunció Pedro ante el centurión Cornelio. Son 15 líneas muy sencillas, sin efectísimos de estilo, pero donde queda indicada toda la esencia de la doctrina cristiana, y donde incluso aparece ya esta gran división cuatripartita que todavía se halla en el Evangelio: predicación del Bautista y el bautismo de Jesús, ministerio de Cristo en Galilea, viaje a Jerusalén, pasión y resurrección. Todo el fondo de San Marcos está ya allí. Que tal o cual de esos mementos tomen forma más detalladas, sin perder su destino apologético y misional, que tengan por autores por atestiguadores a hombres cuya personalidad les confiere indiscutible autoridad, y se tendrá el documento primordial de todo estudio sobre Jesús, el Evangelio. Bueno, terminamos con este apartado sobre la historia de la iglesia. Jesús en su tiempo, ¿cómo conocemos a Jesús? Recuerden de que este apartado estaba en la palabra viva y perdurable. Espero de que a ustedes les guste este tipo de material y sigamos compartiendo con ustedes lo que es la historia de la iglesia. Más adelante seguiremos con temas sumamente importantes, apartados importantes sobre este material que ya les había enseñado. Bueno, lo dejamos aquí. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.